Seminario, Problemática Ambiental y Recursos Bióticos. Tema 2.1, Recursos bióticos y agricultura. Estado actual, importancia y valor de la biodiversidad en México y el mundo. Capítulo 1. La biodiversidad es el fundamento de la agricultura. En el siguiente video abordaremos temas relacionados con la biodiversidad y la agricultura, sobre todo la importancia que tiene con los humanos, que dependemos tanto de esa profunda relación. Para comenzar a introducirnos sobre estos temas, hay que mencionar a la producción agrícola como parte integral de la vida de todas las personas, por los productos que producimos hasta los productos que consumimos. Además, nos provee de una gran variedad de alimentos y materias primas. También mencionar a la biodiversidad como la base de la agricultura y de la inmensa variedad dentro de cada uno de los cultivos, y especies de ganado, donde además otras especies innumerables contribuyen a las funciones ecológicas esenciales sobre las que depende la agricultura, donde podemos incluir a los servicios de los suelos y el agua. Desafortunadamente, la biodiversidad de la Tierra se está perdiendo de manera alarmante, poniendo en peligro el sostenimiento de los servicios de los ecosistemas y la agricultura junto con su capacidad de adaptarse a los cambios de condiciones. Esto tendría graves consecuencias, una de las más importantes, la nutrición de todas las poblaciones, ya que la agricultura es la principal fuente de alimento de todos. Hablaremos del desafío que está enfrentando la agricultura y la biodiversidad, los factores involucrados. Nos daremos cuenta de que todos dependemos de la biodiversidad y su uso tiene impactos ecológicos. Entonces, todos somos responsables de su conservación y todos somos responsables de su uso sostenible. La biodiversidad en la agricultura. La biodiversidad es comprendida como la variación entre los organismos vivos y los complejos ecológicos de los que forman parte. En la biodiversidad encontramos tres niveles. El nivel ecosistema se refiere a un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, microorganismos y su medio interactuando como una unidad funcional. En este nivel se incluyen ecosistemas como bosques, praderas o pantanos. El segundo comprende al nivel especies, entendiendo a la especie como un grupo de organismos morfológicamente similares y que son capaces de producir descendencia fértil. El tercer nivel, que es el de la genética, se refiere a la variación de los genes de todos los individuos dentro de una especie. La expresión de ADN en los rasgos es entendida como la capacidad de tolerar la sequía o las heladas y que por lo tanto facilitan la adaptación a las condiciones cambiantes. Es importante mencionar que la biodiversidad proporciona las bases para la agricultura a través de su rol en las funciones y servicios del ecosistema. El término de biodiversidad agrícola incluye todos los componentes de la biodiversidad que son de importancia para la alimentación y la agricultura y que dan sostén a los ecosistemas agrarios. A continuación, veremos ejemplos de la biodiversidad agrícola en cada nivel de la biodiversidad. A nivel de ecosistema, la biodiversidad agrícola se refiere al resultado de la combinación de tierras agrícolas y no agrícolas, así como el uso de agua. Ejemplos de los agroecosistemas son los arrozales, los sistemas de acuicultura, los sistemas de pastoreos, entre otros. Por otra parte, la diversidad de las plantas y de los animales usados en la agricultura fue consecuencia de la gestión humana de la biodiversidad para la alimentación, la nutrición y la medicina. Ejemplos de especies de cultivo son el trigo, el plátano, la col, la patata y la tierra. La diversidad dentro de las especies es el resultado de la selección por parte de los agricultores en función de ciertos rasgos específicos para satisfacer las condiciones ambientales y de otro tipo. Por ejemplo, muchas de las variedades de maíz se han desarrollado sobre la base de características como el sabor, el tamaño, el color y la productividad. Especies y la diversidad genética. Adaptándose al cambio y manteniendo productividad. De acuerdo con la FAO, aproximadamente 7.000 especies de plantas se han cultivado desde que el hombre comenzó la agricultura, pero actualmente solo 30 cultivos proporcionan aproximadamente el 90% de las necesidades de energía alimenticia de la población mundial.
Entre estos cultivos encontramos al trigo, el arroz y el maíz. En las últimas décadas se han producido dentro de estas especies una erosión genética alarmante. Según la FAO, durante los últimos 6 años, cada mes desaparece una raza. La biodiversidad agrícola es el resultado tanto de una selección humana como de la naturaleza. Su conservación depende de una administración adecuada y del uso sostenible. Una de las características de los principales cultivos y especies de ganado de los cuales depende el ser humano es su capacidad de adaptarse y prosperar en una amplia gama de condiciones ambientales. Algunos rasgos genéticos como la tolerancia a las heladas, a las temperaturas, a la sequía y a las inundaciones, así como la resistencia a ciertas enfermedades, plagas y parásitos, serán valiosos recursos para permitir su futura reproducción y adaptación. La diversificación de los regímenes alimenticios conduce a una mejor nutrición y a la seguridad alimenticia. La diversidad de los cultivos permite la producción a través de una amplia gama de condiciones naturales. También contribuye a la calidad de nutrición, mejorando el consumo de una mayor variedad de alimentos, siendo un beneficio, ya que las dietas variadas pueden contribuir a la lucha contra la malnutrición, obesidad y otros problemas de salud en los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. 1 de cada 3 personas en todo el mundo, en su mayoría mujeres y niños, sufren de enfermedades relacionadas con la malnutrición y el acceso inadecuado a los alimentos. Al mismo tiempo, enfermedades que previamente se identificaban con opulencia como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón están aumentando entre los países pobres en vías de desarrollo e incluso los países desarrollados. Las causas de la desnutrición son complejas, pero una de las más importantes es la simplificación general de las dietas. En las ciudades, la mayoría de las personas obtienen cada vez más su energía a partir de los carbohidratos refinados, principalmente del trigo, el arroz y el azúcar, también de las grasas y los aceites procesados, que actualmente son más baratos que nunca en muchos países en desarrollo. En estos mismos países, los alimentos tradicionales y autóctonos, los cuales a menudo son más nutritivos que los alimentos modernos que se negocian en el mercado mundial, se han descuidado y olvidado. Los ecosistemas agrícolas, que son ricos en biodiversidad, ofrecen una variedad de alimentos que pueden ser utilizados para aumentar la seguridad de alimentación y mejorar la nutrición, aumentando la base alimenticia y diversificando la dieta. Servicios de ecosistemas. Permitiendo y sosteniendo la producción agrícola. De acuerdo al Estudio Mundial y la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, año 2005, existen beneficios y servicios relacionados con el bienestar y la salud que nos brindan los ecosistemas, que a su vez son sustentados por la biodiversidad, generando condiciones adecuadas que permiten la vida, los cuales se explicarán a continuación. 1. Abastecimiento de los servicios. Según la FAO, son algunos de los beneficios materiales que obtenemos de los ecosistemas, donde la mayoría son comercializados en mercados. Sin embargo, las comunidades rurales dependen de estos para subsistir, por lo que se vuelven aún más importantes. 2. La reglamentación de los servicios. Estos servicios incluyen el clima y la calidad del aire, el secuestro y almacenamiento de carbono, la moderación de fenómenos naturales, así como el tratamiento de aguas residuales. A pesar de todo esto, estos servicios se encuentran subvalorados y solo se toman en consideración cuando la calidad del aire y suelo son afectados. 3. Servicios culturales. La FAO describe estos servicios como beneficios no materiales que comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego al territorio y la experiencia espiritual con el entorno natural. 4. Servicios de soporte. Se trata del conjunto de procesos que ocurren de manera constante, dando lugar a servicios de abastecimiento y regulación, tal como la formación del suelo, la fotosíntesis, provisión de hábitat, el ciclo de nutrientes, entre otros. Dentro de los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente, existen algunos que se consideran más importantes, ya que nos brindan alimentos y recursos esenciales para la producción agrícola, como los siguientes. 1. Regulación de plagas y enfermedades. 2. El ciclo de nutrientes, como la descomposición de la materia orgánica. 3. Embargo y conversión de nutrientes, como en las bacterias fijadoras de nitrógeno. 4. Regulación de la materia orgánica del suelo y retención de agua del suelo. 5. Mantenimiento de la fertilidad del suelo y la biota. Y finalmente, la polinización de las abejas y otros animales salvajes.
Aparte de los beneficios que brindan estos servicios a la agricultura, existen componentes fundamentales, tal como el suelo, cuyas características como la estructura, fertilidad y composición se determinan mediante minerales y organismos vivos. Asimismo, las áreas ricas en biodiversidad natural o administrada son beneficiosas para la producción agrícola. Por otra parte, la polinización es otro valioso servicio que nos brindan los ecosistemas, y gracias a esto es posible la diversidad de ecosistemas y la reproducción de diversas plantas. Dentro de los polinizadores podemos encontrar moscas, murciélagos, polillas, mariposas, escarabajos, pero las abejas se consideran como los principales polinizadores. A pesar de la importancia que tiene este servicio para la seguridad alimenticia y la economía, en los últimos años las poblaciones de estos organismos han sufrido daños a causa de la contaminación agrícola, la exposición a los productos químicos, la fragmentación del hábitat, entre otras, que han provocado la disminución potencial de sus poblaciones. La agricultura para la diversidad. ¿Cómo puede la agricultura promover la biodiversidad? El campesino también es conocido por proteger el medio natural y promover el paisaje. Dentro de la agricultura, el desarrollo sustentable promueve la biodiversidad por medio de diferentes prácticas, como las siguientes. Reparto de los servicios de ecosistemas. Son los sistemas agrícolas que contribuyen de manera más amplia a funciones de los ecosistemas, como el mantenimiento de la calidad del agua, promover la infiltración del agua, la retención de la humedad en el suelo, eliminación de desechos, la reducción de los residuos, el control de la erosión, la retención del carbono y la polinización. Todo esto gracias a una gestión sostenible de los recursos. Incentivos. La necesidad de adaptar y mejorar la productividad es un incentivo para la conservación de una amplia gama de recursos genéticos. Por ejemplo, la cría de especies acuáticas en cuerpos de agua naturales proporciona un incentivo para protegerlos de la contaminación y del desvío de aguas. Otro ejemplo, la necesidad de la agricultura de los polinizadores incentiva a proteger sus hábitats y promover zonas como la de los setos y las fronteras del campo. El conocimiento ecológico. Gran parte de nuestro conocimiento sobre la ecología y la biodiversidad es obtenido y se sigue obteniendo de la agricultura. Según la FAO, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos apoyan a la agricultura de múltiples maneras y al bienestar de los agricultores. ¿Cómo la agricultura puede reducir la biodiversidad? Aunque la agricultura pueda promover la biodiversidad, también es promotora de la huella ambiental y la pérdida de la biodiversidad cuando no es gestionada de manera adecuada en la producción de cultivos y ganadera. La producción de cultivos. Muchas prácticas para lograr altos rendimientos lo hacen simplificando los componentes de los sistemas agrícolas, provocando una producción ecológicamente inestable por uso de monocultivos y no implementar la rotación de cultivos, que reduce la diversidad de estos. Uso de variedades de alto rendimiento e híbridos que provocan la pérdida de variedades tradicionales, y cabe destacar el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas. La conversión de la tierra para la producción agrícola a gran escala elimina los espacios naturales como setas, arboledas y humedales, con el propósito de introducir una producción mecanizada que ha llevado a la reducción de la biodiversidad y servicios ecológicos. La producción ganadera. Los sistemas intensivos ganaderos o desterraderos han aumentado la demanda de alimento como forrajes y granos, consecuentemente una mayor demanda en agua, nitrógeno e insumos químicos para la producción de estos. El énfasis en aumentar la cantidad de rendimiento ha llevado a la selección de especies de alto rendimiento y pérdida de las razas tradicionales con un gran valor genético. Capítulo 2. El desafío creciente. Pérdida de biodiversidad y los servicios de ecosistemas. A pesar de la gran importancia que tiene la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para el funcionamiento de la Tierra y la sociedad humana, las actividades humanas se están dirigiendo a una pérdida de biodiversidad a un ritmo precipitado. En un contexto más específico,
sin tomar en cuenta la importancia de la diversidad de cultivos y ganado y de la diversidad biológica agrícola, se han logrado grandes avances en producción agrícola a costa de la erosión de esa diversidad. La transformación de los hábitats, sobre todo la transformación de los paisajes naturales y seminaturales en áreas agrícolas, son el mayor impulsor de la pérdida de biodiversidad. Otro impulsor, no menos importante que el primero, es la carga de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, derivados de fertilizantes y efluentes agrícolas, que son los responsables del cambio de ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce y costeros. Está previsto que el cambio climático será una de las causas principales de pérdida de biodiversidad, así como un gran reto para la agricultura, para lo cual se tendría como solución una respuesta de adaptación basada en la diversidad genética de las especies vegetales y animales, al igual que de los servicios proporcionados por otros componentes de la diversidad biológica. La población y el crecimiento económico. La población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años e irá creciendo con el paso del tiempo. Como consecuencia de tal crecimiento poblacional y aunado a otras causas como el cambio de dieta por la urbanización, aumento de ingresos en hogares y la necesidad y compromiso de aminorar la pobreza y malnutrición, se ha presentado un aumento considerable en la demanda de alimentos. Actualmente, el crecimiento de la población está muy por encima del aumento del rendimiento de los 3 cereales más importantes para la alimentación humana: trigo, maíz y arroz. Por lo tanto, tal demanda ha sido cubierta por la combinación de conversión de la tierra e intensificación de sistemas agrícolas. De acuerdo con los avances que se han logrado en producción, estos deberán ser aplicados y agregados a los costos de producción, asegurando así la conservación del medio, mejoramiento de la eficiencia y disminución de pérdida de cosechas. La biodiversidad será un recurso esencial para enfrentar los desafíos que nos depara el futuro con respecto al tema en cuestión, por medio de la diversidad genética en cultivos y especies de ganado, permitiendo el mejoramiento y la adaptación a los fenómenos cambiantes, además de la producción en diversidad de condiciones, apoyado del mantenimiento saludable de los ecosistemas. Cambio climático, agricultura y biodiversidad. Como sabemos, hay una gran variedad de factores ambientales que influyen en el crecimiento de las plantas, pero podríamos decir que el clima es el más importante. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas PNUMA, en 2001 dijeron que alrededor del 24% de la superficie del planeta estaba cubierto por sistemas de producción agrícola, lo que origina alrededor del 20% de emisiones de efecto invernadero en el mundo, causando desequilibrios en el ciclo climático mundial. Y nos llegaremos a preguntar, ¿de dónde sale ese 20%? Esto se debe a varias causas, como por ejemplo en Brasil, donde la quema de la selva de las Amazonas para el cultivo del sorgo ocasiona la pérdida de sumideros de carbono, aportando CO2 a la atmósfera y deforestando la zona. También influye el uso de los fertilizantes para estos cultivos, pues estas mezclas nitrogenadas liberan el famoso óxido nitroso, o por sus siglas N2O. Incluso algunos cultivos aportan estos gases, como el arroz, que libera metano en su producción. Para ser exactos, en este ámbito la agricultura representa el 44% de las emisiones antropogénicas de metano y 70% de los gases de óxido nitroso. Pero no todo en la agricultura es perjudicial para el medio ambiente, pues también puede aportar a la reducción de estos gases a través del almacenamiento de carbono en los suelos y cultivo, pues al cambiar el uso del suelo, cambiamos consigo su potencial de secuestrar el carbono. Algo que se ha estudiado a fondo es que la producción de combustibles biológicos o biodiesel y las buenas prácticas agrícolas pueden mitigar estas emisiones, ayudando así a la conservación de la biodiversidad. Como todos sabemos, el impacto del cambio climático en la agricultura
se irá agravando cada vez más durante las siguientes décadas, pues habrá afectaciones en el suministro del agua, mayor incidencia de plagas y enfermedades en las plantas. La erosión al suelo debido al viento y al agua serán más frecuentes, ocasionando una pérdida de nutrientes a través de la lixiviación o de su deslave. En general, habrá un desequilibrio, pues serán cada vez más frecuentes los eventos meteorológicos extremos y la espera de tiempo en las lluvias, provocando que se retrase la producción. Todas las consecuencias anteriores obligarán a que países en desarrollo pierdan alrededor de una quinta parte de su producción, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. La expansión agrícola. ¿Qué es la expansión agrícola? Es la descripción del crecimiento de las áreas agrícolas, tierras cultivables, pastos, etc., que comenzó en el siglo XIX como consecuencia del incremento poblacional. Entre 1960 y 2000, la población mundial se duplicó hasta alcanzar los 6.000 millones de habitantes, al tiempo que la economía global crecía 6 veces. En forma paralela, la demanda de alimentos y de servicios ecosistémicos aumentó significativamente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, la producción de alimentos casi se duplicó en este periodo. Parte de este incremento puede atribuirse a un aumento alrededor del 12% de la superficie cultivada, aunque no puede soslayarse el efecto de la revolución verde, cultivares de alto rendimiento, fertilizantes y pesticidas químicos, mecanización e irrigación, lo que implicó para el mismo lapso un incremento global del 700% en el uso de fertilizantes y del 70% en la superficie de cultivos bajo riego. Como consecuencia de ello, el rendimiento por unidad de área creció un 106% durante ese lapso. Los cambios en el uso de la tierra desencadenaron problemas ambientales a diferentes escalas. Las transformaciones del territorio originaron la pérdida de hábitats y biodiversidad, la alteración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la disminución de su capacidad para sostener la provisión de servicios, regulación del clima, producción de oxígeno, mantenimiento de calidad de aire y del agua, desarrollo de suelos, reciclado de productos de desecho y recursos vitales como alimento, frutas, agua, fibras, dulce, productos forestales. En la actualidad, cerca del 40% de la superficie libre de hielos del planeta está bajo agricultura en tierras antes cubiertas por bosques, sabanas y pastizales naturales. Actualmente, la tasa de natalidad a nivel mundial es de 2.4 hijos por mujer. Esto según datos del 2019, por lo cual es probable que para 2050 cerca de 10.000 millones de personas habiten nuestro planeta. Producir alimentos para satisfacer las necesidades de ese volumen de población en la misma manera que lo hacemos ahora implicará utilizar 500 millones de hectáreas adicionales de tierras de cultivos, por lo cual se prevé que la mayoría de los ecosistemas terrestres y acuáticos no agrícolas del mundo se verán afectados negativamente por la pérdida de hábitats y degradación de la tierra. La intensificación de la producción de alimentos y biocombustibles afectará especialmente a las regiones tropicales y subtropicales, bosques, praderas y sabanas, reduciendo sustancialmente sus niveles de diversidad biológica y los servicios ecosistémicos en áreas importantes, lo cual irá socavando el sostenimiento a largo plazo de la producción agrícola en sí misma. El agua. El agua es un compuesto con propiedades únicas de gran importancia para el desarrollo de la vida. Es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y en todo el planeta, por lo cual es determinante en los diferentes procesos químicos, físicos y biológicos que suceden en este. En la agricultura, el agua es esencial para aprovechar el potencial de la tierra al máximo, así como para permitir que las plantas utilicen plenamente los demás factores de producción que elevan los rendimientos. Una buena gestión del agua, unida a una gestión adecuada del suelo, contribuye a asegurar una producción mejor.
mejor. Es por esto que el riego es una actividad básica a la vez que primordial para una cosecha, pero en tierras irrigadas la productividad puede alcanzar el doble que en las de secano. Los primeros canales y sistemas de riego conocidos se construyeron en Egipto hace unos 7000 años para aprovechar las aguas del río Nilo. También en Mesopotamia los sumerios usaron el regadío hace 4000 años y los chinos poco después. Sin embargo, a medida que la población crecía, estos sistemas fueron mejorando de modo que en la actualidad han permitido satisfacer la demanda creciente de alimentos gracias al buen aprovechamiento de este recurso. Actualmente, alrededor del 70% del total de agua dulce y 85% en países en desarrollo se utiliza para la agricultura. Es por ello que la demanda de agua, tanto para el uso de productos agrícolas y usos no agrícolas, está en aumento. Por todo lo anterior es que surge la necesidad de invertir en el almacenamiento de agua, mejorar la productividad de los actuales sistemas de riego, riego por superficie o gravedad, riego por aspersión, riego localizado, riego subterráneo, y la eficiencia de su uso del agua, a fin de complementar los sistemas de secano a través de la cosecha del agua. En resumen, en todos los agroecosistemas, los polinizadores, los enemigos naturales, las lombrices de tierra y los microorganismos del suelo son componentes clave de la biodiversidad y juegan papeles ecológicos importantes al mediar procesos como la introgresión genética, el control natural, el reciclaje de nutrientes, la descomposición, entre otros. Particularmente la diversidad agrícola o agrodiversidad es un concepto que reúne lo relativo a la diversidad biológica para la producción agrícola y comprende los recursos bióticos y abióticos de un ecosistema. Al ser la biodiversidad el principal fundamento de la agricultura, esta queda expuesta y obligada a desarrollarse sin alterar demasiado a un ecosistema, pues la alteración del mismo significaría una pérdida potencial para crear un sistema agrícola sostenible, afectando con esto el desarrollo de la vida. Dicho lo anterior, los seres humanos deberíamos preguntarnos si la actual explotación de los ecosistemas naturales, como consecuencia del crecimiento poblacional desmedido, es un camino que debemos seguir avanzando o comenzar a realizar acciones verdaderas que nos permitan cambiar el rumbo hacia una vida más sostenible que nos ayude a salvaguardar nuestros recursos naturales y a nuestro planeta. Actualmente, el principal reto de los agrónomos es el poder producir más para satisfacer las demandas de los consumidores, pero al mismo tiempo emplear medidas que permitan preservar las condiciones naturales. Sin duda alguna, es un enorme reto que puede lograrse a través de esta formación moral en la cual antes que nada debemos anteponer el cuidado de la biodiversidad, la cual a su vez permitirá el desarrollo de la agricultura.